Estamos en un nuevo programa de Mar de Fondo y hoy vamos a hablarles de algo que está moviendo continuamente en Canarias. Se está moviendo el tema del petróleo. ¿Por qué? Vamos a ver hoy por qué hay petróleo en Canarias y alrededor de Canarias. Entonces, con nosotros hoy tenemos a un doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el doctor José Mangas, que está con nosotros aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, José. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien, y hoy vamos a preguntarle y hablar con él y que nos informe un poquito de por qué en Canarias hay tanto petróleo, si es que lo hay de verdad, ¿no? Cuando hablamos de Canarias, no estamos hablando de las islas, ¿vale? Ni de los edificios insulares. Cuando hablamos de petróleo o gas natural, lo que estamos hablando es de las aguas jurisdiccionales españolas, que sería un territorio que está entre las Islas Canarias y África, que sería lo que se llama geológicamente el margen continental. Esas aguas, desde el punto de vista territorial, no están divididas todavía, porque en principio son aguas que pertenecen en parte a España, porque Canarias es español, en parte pertenecen al Sáhara, que en principio son aguas saharianas, y la parte más al norte son aguas marroquíes. Como Marruecos invade el Sáhara, pues entonces ahí hay un problema, un conflicto que tiene que resolver Naciones Unidas, pero en principio son aguas que tendríamos que dividir, terrenos donde pueda haber petróleo y gas natural, donde los implicados serían Marruecos, Sáhara y España. Entonces, estas zonas que hemos dicho que se llaman márgenes continentales es donde se han acumulado sedimentos durante muchos millones de años, y esos sedimentos han acumulado materia orgánica oceánica, que es sobre todo fitoplancton y zooplancton, y ese plancton marino va cayendo al fondo, y al caer al fondo va, como quien dice, fermentando, va madurando, y lo que sería materia orgánica constituida por carbono, oxígeno e hidrógeno, cuando va a parar al suelo, pues las bacterias y los virus y los microorganismos se comen el oxígeno y lo que nos quedan es el hidrógeno y el carbono. Por eso el petróleo y el gas natural a veces se llaman hidrocarburos, ¿no? O hidrocarburos fósiles, sí, porque son muy antiguos, ¿no? Sí, muy bien. Eso es la manera, hablaremos un poquito más hoy de cómo se forma el petróleo, y sobre todo hablábamos de Canarias, de la zona Canarias, pero también hablábamos de la zona africana porque nos está influyendo a nosotros. Ahora tenemos una gran afluencia de plataformas petrolíferas y eso está creando un gran negocio en nuestros puertos, y vienen arrastradas de ese petróleo que, si no están en aguas propio Canarias, pero sí que está alrededor de las islas, ¿no? Está en la costa africana, y eso es lo que vamos a ver un poco. Vamos a intentar explicar es lo que vamos a intentar explicar en esto. Entonces, en principio, para que la gente nos entienda, fíjense que hablamos de hidrocarburos. Los hidrocarburos fósiles son generalmente el gas natural. Fíjense en la pantalla donde pone que están constituidos de compuestos que tienen un carbono o tres carbonos. Luego, esencialmente, son compuestos que tienen pocos carbonos e hidrógenos, ¿no? Si hablamos del petróleo crudo, que es lo que todo el mundo conocemos, vemos que ya los compuestos del carbono, que es la C que aparece ahí, es C4 hasta C40. Y puede ser la gasolina, el queroseno, el fuel diésel, el gasoil o los lubricantes, ¿no? Y por último tenemos los más pesados, los que pueden tener más de 40 carbonos, y serían los asfaltos. Entonces, cuando hablamos de petróleo o gas natural, podemos estar hablando de gas, que es un elemento gaseoso, gas natural, con poquito carbono y poquito hidrógeno. El petróleo líquido, que serían compuestos que tienen más carbono y más hidrógeno. Y luego ya tendremos lo que son los asfaltos, que son ya casi sólidos, que es la brea que vemos por poner en las carreteras, ¿no? Estos hidrocarburos, si se fijan ahí en la diapositiva, pues ahí os pongo un ejemplo de lo que pueda ser el petróleo de Libia, el del Mar del Norte, el de Arábiga o el de lo que puede ser el Golfo Pérsico, ¿no? Porque hay que dejar una cosa clara, que el petróleo no es igual. Cuando hablamos de petróleo, hay toda una serie de petróleo dependiendo de dónde se haya sacado. Prácticamente cada pozo nos da un petróleo, sí, ¿no? Porque va a variar de la cantidad de carbonos y de hidrógenos que tenga. Entonces, y del proceso que haya llevado en su fermentación. Es como un poco el vino, todo esto, ¿no? Que fermenta, ahí, ¿no? Lo pueden ver en esa diapositiva. Aquí podemos ver un poquito. Lo pueden ver, ¿no? Que, por ejemplo, en el primer barril hay muy poquito que son los ligeros, que son el gaseoso, que tiene 26, el de Libia, pasa a 28, a 20 o 17. Pero luego, por ejemplo, todos los hidrocarburos más pesados, el de Libia es muy ligero, pero por ejemplo los de Arabia Saudita son muy pesados, es decir, predominan con más carbono y más hidrógeno. Y esto es muy importante, eso que has pasado antes, porque durante la polémica que tuvimos con lo de las prospecciones, y se habló tanto,
se vio que había petróleos que a lo mejor no eran rentables para sacar, ¿no? Hay unos petróleos que son, digamos, estrella, que son los buenos, y otros que son un poquito peores y que el precio es menor. Es por esta... Sí, por estas características. Cada petróleo, cada gas natural, dependiendo de los componentes gaseosos y líquidos o más sólidos, así va a ser más fácilmente extraíble o peor. Lo que le pasó a Repsol cuando perforó aquí en las aguas jurisdiccionales españolas al este de Canarias, pues lo que encontró petróleo, pero no en las características adecuadas, es decir, predominaba más lo sólido, lo que son los asfaltos y las bréas, y en cambio predominaba menos, había menos cantidad de los líquidos y gaseosos. Para sacarlo sería un problema. Que eso es lo que a nosotros nos gusta, es tener un petróleo que tenga fracciones ligeras, que es lo que se parece a nuestra gasolina, que es justamente, lo que puedas extraerlo fácilmente, ¿no? Y además tiene un precio más elevado, ¿no? Justamente. Entonces cada petróleo o gas natural, como tú decías, es como los vinos. No hay dos vinos iguales, ¿no? El Rioja tiene unas características, el Borgoña en Francia tiene otras, el de Chile o el de Australia tiene otras. Pues igual con el petróleo, porque cada uno, como vamos a ver, se ha formado en medios oceánicos, y en los medios oceánicos, pues dependiendo de una serie de parámetros, que va a ser sobre todo los millones de años que han tardado en formarse, o la temperatura de formación o la presión de formación, así vamos a tener un tipo de crudo o otro, ¿no? Y entonces sobre eso se va a hablar y se seguirá hablando. Pero lo interesante sería recalcar eso que estamos viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Que al final lo que estamos viendo son moléculas que tienen ustedes ahí en la diapositiva de carbono y de hidrógeno, ¿no? Que son las que se queman y dan calor al Justamente, ven que al final ahí es eso, por ejemplo, el gas, tenemos metano o propano, entonces lo que es justamente el hidrógeno son las pelotitas blancas y el carbono es justamente las bolas oscuras. Entonces, cuando uno pone el gas o cuando uno pone la gasolina, al final estamos hablando siempre de hidrocarburos, sin oxígeno, ¿no? Ahí no hay oxígeno. El oxígeno es el que se mete en el motor de inyección del coche, que es el aire, que es el que ayuda justamente a producir la inyección. A producir la inyección. Y esto aquí vamos a ver un poquito cómo se forman, ¿verdad? Cómo se forman los hidrocarburos de esa manera tan rara en el océano, ¿verdad? Ahí está. Ahí tenemos una diapositiva que indica la génesis o la formación del petróleo. Vemos que tiene 3 apartados. El primero, observamos ahí que hay pescaditos, hay invertebrados, y lo más importante sobre todo es fitoplancton y zooplancton. Entonces, esos están viviendo en el océano a diferentes profundidades, sobre todo en zonas más ricas, como pueden ser los afloramientos marinos, como pasa aquí en el afloramiento del Sáhara. El Sáhara, ¿no? Entonces... O hay otro en Chile, o hay otro también en California, es decir, que depende de donde haya afloramientos hay más vida. Entonces la materia orgánica nace, se desarrolla y muere. Cuando muere cae al fondo, que es la segunda diapositiva. Fíjense los millones de años que está arriba. 300 millones de años es justamente cuando se estaban viviendo estos animalitos o esa fauna o esa flora marina. Pasan 100 millones de años, entonces fíjense que ya ha sido tapado, esa materia orgánica se ha depositado en el océano, se tapa por arenas y se tapa por otros materiales y se va fermentando. Es como el vino. El vino sale de la uva se machaca, sale el mosto, y después cuando dejas pasar el tiempo ya vas teniendo lugar al vino, ¿no? Pues igual aquí. Primero la materia orgánica, que es carbono, oxígeno e hidrógeno, pasan una serie de millones de años donde se depositan y se sedimentan los materiales marinos, que es en los márgenes continentales, como puede ser aquí al este de Canarias, que es todo el margen continental africano, y fíjense que al final la etapa que pone hoy, today, es la plataforma que va a perforar esos sedimentos marinos, como pasó aquí en la perforación que hizo Repsol, que perforó aproximadamente 1,5 kilómetros de agua, que es la profundidad que había ahí en lo que era la concesión Sandía, y luego casi 3 kilómetros de profundidad en los sedimentos. 3 kilómetros en sedimentos. En sedimentos, o sea, rocas sedimentarias. Hay que hablar de que eso es una tecnología muy complicada, son 3 kilómetros dentro del fondo marino de tierra, sólido, ¿no? Y 1.500 arriba. Sí, para que nos hagamos una idea, en las plataformas, como se ve ahí, está el color azul, que sería el agua, pero luego ya las arenas serían los siguientes aquí, y después está la acumulación del petróleo gas natural. Entonces Repsol hizo una pequeña perforación para que nos hagamos una idea. El gasto solamente de hacer esa perforación le costó a Repsol 150 millones de euros, solamente hacer la perforación. Estuvo durante 20 o 25 días en el barco oceanográfico, pero anteriormente ha habido campañas de exploración geofísica, y esas campañas han costado también decenas y decenas de millones de euros. Es decir, que
Cuando Repsol invierte un dinero, en este caso alrededor de 200 o 250 millones de euros en la zona de Canarias, nunca sabes si va a salirle bien la jugada o no. Entonces ellos invierten, exploran, si les sale bien sacarán el petróleo o gas natural, pero a veces no les sale bien y entonces, como en este caso, han dicho no, no es aconsejable, vamos a seguir perforando como ellos están haciéndolo ahora en Brasil o en Argentina o como han sacado ahora últimamente en Canadá, que han sacado un yacimiento muy importante de gas. Entonces, bueno, yo creo que Repsol va, algunas veces le sale bien el juego, otras veces las cartas no le salen tan bien, pero que en principio se gasta mucho dinero. Pero no Repsol, sino todas van así, cualquiera, ¿no? sí. Todas van un poco a ciegas, es decir, así es. Hacen unos estudios previos y después se arriesgan a que esto que hay aquí parece que puede ser petróleo de buena calidad. Pinchan y ya después analizan. Hombre, aquí lo interesante es que la situación de las márgenes continentales que tenemos aquí al este de Canarias, pues es una zona muy idónea para encontrar justamente hidrocarburos y gas natural. Vamos a aclarar un poco eso de márgenes continentales porque queda un poco. Sí, vamos a ver entonces fuera, ¿no? Un poco, ¿no? Lo que sería esto. En el margen, es decir, un margen continental sería una zona donde se van acumulando sedimentos marinos, ¿no? Durante millones y millones de años, ¿no? Eso lo que tenemos ahí es, en azul claro, es el mar, pero luego las capas marrones, verdes y demás, ¿no? Y marrones ahí, ¿no? Se van acumulando los sedimentos. Entonces tenemos en lo que es el margen continental, que sería el material azul más oscuro, se van acumulando sedimentos durante muchos millones de años. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final? Que tenemos ahí pues materiales diferentes, unas rocas que pueden ser las fuentes de donde puede estar el petróleo y el gas natural, que luego migra a donde pueden estar las trampas de petróleo, que es donde se va a acumular en esas trampas, donde se van a acumular el gas o el petróleo. Lo que hace después las empresas petroleras es intentar pinchar en esas zonas de acumulación. Hay varias trampas de petróleo, como tenéis ahí en la diapositiva. Hay gas, petróleo y agua, que es lo típico que se encuentra, a lo mejor en zonas de anticlinal, que es como si fueran un pequeño pliegue en forma de anticlinorio, ¿no? O un domo de sal, que es lo típico, que es lo que buscaba Repsol aquí en la zona del margen continental, ¿no? Pero hay otra serie de trampas de petróleo. Entonces, y eso, todo eso es bajo la tierra, agua, o sea, sí. Aunque parece, no bajo la tierra, bajo el agua y bajo la tierra. Parece que eso, el suelo lo vemos muerto, pero realmente ahí tiene mucho movimiento, es decir, estamos hablando de miles o millones de años y el petróleo va migrando, va formándose. Y acumulándose y poniéndose en una serie de lugares que se llaman trampas de petróleo. Adecuados, que son las bolsas que nosotros llamamos de petróleo, donde uno puede pinchar, ¿no? O sea, justamente. Petróleo hay en todos los márgenes continentales. En todo el fondo oceánico, es una cosa que quiero que aclarar. Pero cerca de los continentes, en los márgenes continentales. Y entonces, solo en determinados sitios se acumula por diversas causas, como hemos visto. Pero petróleo hay, toda la descomposición de organismos acaba prácticamente todo en petróleo o gas natural. Y solo donde se acumula por algunos particularidades del terreno es ahí donde se pincha, ¿no? Justamente, es donde las petroleras quieren pinchar. Para que se haga una idea los que están viendo el programa, ahí tenemos el Atlántico en la diapositiva y entonces podemos ver cómo en todo lo que es el margen continental africano, que estaríamos enfrente de Madeira, Canarias, Cabo Verde, todo es el margen africano o la zona de Guinea o la zona de Angola, o si estamos en Argentina, Brasil, Golfo de México, que es donde empezaron a explotar los primeros yacimientos bajo el agua, o la zona de Canadá, son los lugares adecuados para buscar ese petróleo. Y fíjate que estás señalando siempre zonas cercanas a la costa, ¿verdad? Siempre son zonas que tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con lo que es la tectónica de placas, que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Cuando estamos en el segundo dibujo, en el tercer dibujo, es donde tenemos el nacimiento del océano, aquí el nacimiento del océano, con aguas poco profundas, un océano poco profundo donde va a haber muchos depósitos de sales y depósitos de, como decíamos, de mucho fitoplancton y zooplancton, y entonces es ahí donde se va a acumular nuestro petróleo y gas natural, ¿no? De que un corte sería esto de aquí, sería en el primer dibujo la sal estaría debajo con sedimentos, se va acumulando cada vez más sedimentos y entonces lo que tenemos nosotros ahora sería algo parecido a lo que aparece aquí presente día, ¿no? Es decir, que teníamos mucha acumulación de sedimentos cerca del continente y ahí donde podemos tener justamente los domos salinos, que son los que van a generar justamente las acumulaciones. Un poco para que no se pierdan demasiado, esto es la costa. La parte de aquí es la costa, luego viene un terreno más somero y después, bueno, cae a grandes profundidades. Entonces, en estos sitios, si uno mira el mapa que hemos visto antes,
verá que de los continentes no caen a pico, sino que tienen un poquito de plataforma. Pues esa zona es la interesante, para nosotros. Entonces, esto sería cómo se habría formado el petróleo aquí en Canarias, ¿no? Cuando en la época donde el océano está naciendo, ahí tenemos lagos salinos, que se forma sal, que es muy interesante. Después ya el océano poco profundo, con fuerte evaporación, se van acumulando sales, y entonces ahí es cuando tenemos ya, esto sería el corte de Canarias. Los rojos serían las islas volcánicas, luego ahí no pincha jamás un petrolero, porque como son rocas volcánicas, ahí no va a haber petróleo. Ya saben que ahí no hay. Pero tienen que perforar siempre en lo que serían nuestros depósitos sedimentarios, y siempre el depósito de sal inferior es el importante, porque es el que luego va a inyectar formando domos salinos, y ahí es donde se acumula el petróleo y gas natural. O sea, esta parte de aquí es la parte de Canarias. Esta parte de aquí, la parte africana, que puede ser el Sáhara o Marruecos. Sí. Y aquí es en la zona intermedia, donde este afloramiento de sales, porque estos tienen un proceso que hacen agujeros, y ahí es donde se acumula el petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para la gente que se dedica a perforar el petróleo, ahí tenemos en rosa las zonas que tienen interés petrolero, ¿no? Si se fijan ustedes, al final es lo que estamos diciendo, el Mediterráneo es interesante, toda la zona de Marruecos es interesante, Senegal y Mauritania y la zona de Guinea también, bajamos por la zona de Angola y también lo que es la zona Namibia, Sudáfrica. Si atravesamos el Atlántico, vemos que es Argentina con las Malvinas, que es problemático porque no sabemos si son inglesas o no. Por eso están ahí, ¿no? Ahí está. Luego ya tenemos toda la zona argentina, la zona de Brasil, toda la zona de Venezuela, fíjate la riqueza que hay en Venezuela de petróleo, luego la zona del Golfo de México, toda la zona de Florida y de Mississippi, y luego ya tiramos hacia la zona de un poco del Mar del Norte, que también se ha explotado siempre en el Reino Unido. Noruega, ¿no? Que ahora ha sido la nueva... Y si nos tiramos para el Pacífico y para el Índico, nos pasa igual. Toda la zona de alrededor de la India, la zona de Indonesia, que bueno, de hecho son explotadores ahora de petróleo, desde luego, es decir, que podemos ver que, claro, zonas rosas, que son las zonas que tienen interés para el petróleo, las tenemos en todos los márgenes continentales. Me da igual que sea del Atlántico, del Índico o del Pacífico. Hemos visto que este mapa solo afecta a cosas como el mar, quiero decir, estamos hablando de petróleo en mar, luego después en tierra hay otros mar, pero lo que nos interesa a nosotros es que en el mar estas son las zonas más interesantes. Una de las cosas que quería aclarar es que estos depósitos al final de organismos no son debidos mayormente a ballenas enormes ni a bichos grandes, tiburones grandes, sino a fitoplancton y zooplancton. Que quiere decir que son, haremos un programa de fitoplancton y zooplancton explicando qué es lo que es, pero ya nos lo adelantamos un poquito, nos lo adelanta. Sí, serían microorganismos que son microscópicos, ¿no? Sí. Son de tamaño de micras y donde la cantidad de materia orgánica que puedan acumularse en estos... Una foto que tienes, de estos... ¿Vamos a ver una foto? No, vamos a intentar ver, cambiando la diapositiva, a ver si... Aquí está. Serían esos microorganismos de ahí. Estos que vemos abajo, que son microscópicos, que nosotros no podemos ver a simple vista, pero son realmente los que tienen la mayor masa de materia orgánica, ¿no? Sería la fuente de lo que va a ser los hidrocarburos fósiles que encontramos en los márgenes continentales. Si se fijan en la tabla, fíjense que esta es la materia orgánica que hay en diferentes ambientes. Fíjense, en el desierto no hay casi nada de materia orgánica. En las zonas de pradera hay muy poquita materia orgánica también. Cuando uno se cree que en el bosque hay demasiada materia orgánica, estamos hablando de 10 elevado a 10, que estamos hablando de miles de millones de toneladas cada año que se acumula en el desierto, en una pradera, en un bosque o en una tierra agrícola. Eso, fíjense, las cantidades son mínimas. Si lo relacionamos con la plataforma continental, con el mar abierto, vemos que ya pasamos de valores de acerca de la unidad a valores de 2.325 por 10 elevado a 10 toneladas al año. Es decir, la cantidad de microorganismos de zooplancton y fitoplancton que se generan en el océano son casi del orden de 2.000 o 3.000 veces más cantidad que lo que puede tener un bosque en el continente o una pradera. Una selva, por ejemplo, que está en la máxima productividad que tenemos en tierra, por ejemplo, queda 2.000 o 3.000 veces por debajo de lo que produce el mar. Realmente el mar, por eso siempre hablamos de que el mar es fuente de todo tipo de riquezas y también de riqueza de materia orgánica. Entonces, en este caso, pues es lo que tú decías, yo creo que es bueno también pensar en eso, que
el petróleo y el gas natural, que estamos diciendo que son hidrocarburos marinos, no lo producen los peces o las ballenas, los mamíferos o las focas, o etcétera, no. Son microorganismos de tamaño de milímetros o de tamaño de micras que están viviendo, flotando en el agua, y claro que nacen, se desarrollan y mueren. Al morir van cayendo tranquilamente al fondo, y al caer tranquilamente al fondo se van decantando, pero estamos hablando de miles de toneladas, es lo que estamos diciendo, miles de toneladas cada año. Y se van acumulando ahí un día y otro día y un año, y como en geología los años no son nada, porque siempre estamos hablando de miles de años o millones de años, al final lo que tenemos son millones de toneladas de materia orgánica acumulada en los sedimentos marinos. ¿Qué es lo que hace falta después? Hace falta que esa materia orgánica, que son millones de toneladas ahí acumuladas, estén presionadas por sedimentos que han venido de la descomposición del continente. Los ríos aportan los sedimentos. ¿Qué es lo que sucede? Que esos sedimentos le dan presión. Para formar petróleo hace falta presión, que sería la columna de los sedimentos que tenemos arriba, que está aplastando. Esos depósitos de materia orgánica. Ahí está, año y año cada vez va aplastando más y ganando presión, presión todos los años. Por eso Repsol tuvo que perforar 3 kilómetros, porque es la zona donde ellos creerían que podía haber ahí. Hay 3 kilómetros por encima de material que se ha acumulado durante todos estos millones de años. Y luego, ¿qué es lo que necesitamos para transformar ese fitoplancton y ese zooplancton? Primero, presión. Segundo, temperatura. La temperatura aumenta con la profundidad. Entonces, cuando llegamos a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros de roca, la temperatura aumenta. Luego ya el petróleo la materia orgánica pasa de estar a 5 grados o 10 grados, a lo mejor llega ya a 80, a 100, a 120. Se está cociendo. Realmente se cocina. Así es, esa como la verdad. Un potajito ahí. Ahí está. Entonces, fíjate que tenemos 3 parámetros. Siempre es millones de años, temperatura y presión. Y así transformamos lo que era el fitoplancton y el zooplancton, que son estos organismos marinos, lo transformamos en la gasolina que le estamos echando a los coches, pero a lo largo de millones de años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, conviene que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, que el petróleo o el gas natural que se va a sacar posiblemente en Marruecos, porque claro, aquí Repsol solamente perforó un domo salino, un pozo, pero Marruecos ahora mismo tiene justamente en investigación cerca de 40 o 50 pozos. Pozos se están explotando ya en Guinea. En Guinea española, la antigua Guinea española, ¿no? Se han perforado en Senegal y Mauritania, en el margen continental. Se está sacando petróleo de Angola, ahora mismo. Igual del otro lado del Atlántico, ¿no? Venezuela, Brasil y Argentina. ¿No? Entonces, claro, necesitamos eso, materiales, es decir, animales marinos que hayan sufrido una transformación para dar lugar a petróleo líquido y gas natural, que es el crudo, y que eso las petroleras lo saquen. Para que nos hagamos una idea, Jesús, fíjate que de todo el petróleo que se extrae hoy día, cada año, una tercera parte es del océano. Es decir, el 30%, de 100 partes, el 30% se saca del océano y el 70% de tierra, como puede ser Arabia Saudita, Kuwait, etcétera. Irán, y Texas, pero cuidado, porque el petróleo de Irán o de Kuwait o de ese petróleo es un petróleo que se ha formado bajo el agua, que era el antiguo océano Tetis. Todo lo que es el Mediterráneo antiguo, que era el famoso Tetis, que conectaba el Atlántico con el Índico. Un día hablaremos de eso. Pues si quieres, bien, justamente para que te hagas una idea, es decir, el petróleo de Arabia Saudita, de Kuwait, de todos los Emiratos Árabes, es un petróleo que, aunque ahora están en tierra firme, corresponde al fitoplancton y el zooplancton de hace decenas de millones de años, pero en el océano Tetis, en el Tetis. Entonces, bueno, aquí en Canarias yo creo que le veremos que Marruecos va a sacar en un futuro, va a sacar petróleo y posiblemente gas natural de todo lo que es el mar. Estamos hablando de muchas cosas a la vez, ¿no? De muchos nuevos conceptos, y cuando hablábamos de nuevos mares, eso es debido a que la estructura de la Tierra, ya lo veremos, y los continentes como los conocemos hoy en día, pues es la situación actual. Durante muchos millones de años todo eso ha evolucionado y ha dado mares diferentes, es decir, por ejemplo, el Atlántico es un mar nuevo que está ampliándose a costa del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de petróleo, ¿hay petróleo de origen terrestre, digamos? No, generalmente la materia orgánica terrestre, que son lo que has dicho tú, bosques tropicales o los bosques en zonas húmedas, cuando esos bosques mueren y quedan tapados por sedimento, lo que da lugar es a carbón. Que es el carbón sólido. Entonces, siempre que tengamos bosques o materia orgánica subaérea, el que se muera la materia orgánica, esa materia orgánica asociada a vegetales o a árboles,
y que quede tapada por sedimentos y que empiece a producirse la fermentación de esa materia orgánica, el primer paso siempre son el carbono. El carbono puede ser lignito, antracita, hay varios tipos también, dependiendo, o la turba. Sí, la turba es el primer estadio, es el primero donde es lo mínimo de sedimentación y lo mínimo de transformación, pero esa turba luego se puede transformar en lignito o en hulla o antracita. Es decir, que los dinosaurios no han producido petróleo. ¿Qué va? Para Entonces, nada. Eso es otra de las cosas que queremos ver. Realmente, también el petróleo viene totalmente del mar. Fíjate que es otra de las cosas que tenemos que agradecer al mar. Esa fuente de energía que nos ha mantenido durante todos estos años procede solo de depósitos marinos, de los depósitos terrestres y los grandes dinosaurios, que uno pensaría, bueno, un dinosaurio tiene que dar para un cubo de petróleo por lo menos, ¿no? Pues no. Sí, pues no. Todo viene absolutamente del mar, porque el mar tiene una gran capacidad, mucho mayor que tierra, de producir materia orgánica, y esa es la materia orgánica. Bien, hoy ya casi está acabado el tiempo. Para resumir lo que hemos visto hoy, petróleo y gas en Canarias. Realmente hay probabilidades, nunca vamos a encontrar petróleo ni gas natural en lo que son los edificios insulares. Es decir, en las islas, porque están constituidos de materia de rocas volcánicas. Luego, una roca volcánica jamás va a tener justamente materia orgánica que genere el petróleo y el gas natural. Pero si nos alejamos un poco de las Islas Canarias, de los edificios insulares, y vamos hacia la mediana, que la mediana sería la delimitación que se hace de forma artificial entre lo que es el continente africano y Canarias, ahí podemos encontrar ya acumulaciones de materia orgánica que se ha transformado en petróleo y gas natural. Cuando Repsol estudió esta zona aquí alrededor de Canarias, encontró 8 domos salinos, porque sabemos que los domos salinos son las trampas que verdaderamente pueden ser trampas de petróleo. Entonces Repsol sabía que tenía 7 o 8 domos salinos y perforó uno, que no le salió positivo. Pero Marruecos tiene decenas y decenas de domos salinos en todo lo que es su margen continental. Luego, posiblemente de aquí a unos años, veremos que Marruecos, en sus aguas jurisdiccionales, va a sacar justamente petróleo y gas natural, y que va a explotarlo porque es suyo, claro. Nos queda poquito tiempo. Hemos visto que hay muchos conceptos que hay que aclarar. Los domos salinos, tenemos otro programa con el profesor, y vamos a intentar darle un poquito más de información a esto, que yo creo que es muy, muy interesante. Estamos acabando el programa. Muchas gracias por venir, y te convoco a otro programa solamente del petróleo, para explicar qué son estos domos salinos, que son muy interesantes porque es la parte que a nosotros nos toca, ¿no? De la formación de esas bolsas de acumulación de petróleo, que es la que a nosotros nos incide más. Hay que explicarlo con un poco más de calma, y ya veremos. Bueno, muchas gracias por venir. Pues ha sido un placer venir aquí, que nunca había estado. Yo creo que las clases que damos en la Universidad de Las Palmas, de vez en cuando hay que ponerlas también, una parte de los contenidos, también al público en general. Claro, es la idea que tenemos aquí en Mar de Fondo, así que bienvenido. Nada más, envíen las preguntas sobre el mar. Nosotros aquí somos, como decimos siempre, ilustres ignorantes sobre el mar. Nos pasamos toda la vida estudiando el mar, pero al final nos damos cuenta que sabemos bien poquito. Pues eso bien poquito que nosotros sabemos, con toda la gente que ha venido aquí invitados, pues trataremos de aclarar vuestras dudas. En fin, escriban, y hasta la próxima.